Replay. Bien, vamos a dar lugar hoy a nuestro sexto video pedagógico. Hoy es miércoles 25 de febrero. Nos acompaña Fernando Robelli y Gabo Musikansky. Ya han estado ambos en videos anteriores. Llevamos un diálogo sobre estos temas del conocimiento y estos temas de la comprensión de la política y de cómo ampliar el campo de esa comprensión a lo largo de varios días, de manera que vamos a intentar sintetizar, reproducir, hacer útil muchos de estos debates que hemos tenido. Fundamentalmente porque, bueno, nos preocupa que en marzo se está convocando en respaldo al oficialismo un foro internacional por la emancipación y la igualdad. Ya el título mismo es parte de un simulacro. Y la presencia de gente relevante en el campo internacional y en el campo de las ideas nos preocupa, porque hemos dicho muchas veces la Argentina es un laboratorio y se proyecta hacia otros escenarios. El caso que nos preocupa más es el de España. En mayo vamos a participar de un encuentro por la Revolución Integral que justamente va a tratar estos temas en Madrid y donde esperamos encontrar a muchos compañeros de diferentes países que están pensando en sintonía o que tienen preocupaciones parecidas a las nuestras. Concretamente que compartimos que el concepto, el ideal y el proyecto de la revolución se ha caído, y que entonces surgen y prosperan una serie de especulaciones en el campo del posibilismo. ¿Cómo recuperar ese concepto que fue fundamental para muchas generaciones y particularmente para la nuestra? También fue importante para aquellos que gobiernan y que hoy se manejan en el campo de la mera política, pero de una política vaciada de lo político, realmente donde se están debatiendo muchas de las cuestiones, en la práctica debatiendo cuestiones que hoy vamos a tratar aquí, como el tema de la hegemonía, el tema del poder, y la ausencia de claridad, la ausencia de verdad, la ausencia de ética, la ausencia de transparencia, ¿no? Que se han dado como consecuencia de la falta de importantes objetivos. Lo hemos dicho en otras oportunidades, pero lo repito. Estamos ante una generación que se ha negado a comprender la globalización. O sea, que se ha negado a comprender que la globalización era un hecho nuevo y que nos obligaba a interpretarla con seriedad, dándonos tiempo para comprender las nuevas situaciones. Se negaron sistemáticamente. La consecuencia de tantas veces que repitieron que la globalización era más de lo mismo son muchas de las situaciones que ellos ahora están realizando. Entre otras, que estamos debatiendo con una generación de intelectuales que se han permitido ignorar absolutamente todos los fenómenos de la ruralidad, cuando lo que prima son proyectos de agroexportación y cuando las corporaciones más importantes del mundo se dedican a la producción a escala global de alimentos chatarra. Ellos se han permitido ignorar absolutamente la ruralidad. Entonces se hace muy difícil. Además, porque no solamente ignoran la ruralidad, sino que no les preocupa el tema de la ingesta, o sea, el tema de lo que comemos, y por lo tanto no les preocupa la salud como consecuencia de esa ingesta. Y hemos comprobado en algunos de estos debates, sobre todo con gente de izquierda, la más supina ignorancia acerca de las consecuencias de la ingesta chatarra, de alimentos, de comida chatarra, o de las consecuencias de las fumigaciones que acompañan la producción de estos cultivos. Es sorprendente, realmente es sorprendente esos pozos de absoluta ignorancia sobre temas que son claves. La consecuencia es que se ha repetido a lo largo de estos últimos 15 años como loros
que la Argentina produce comida para 400 millones de personas. Bueno, esto lo han repetido hasta el cansancio y lo que indica es una ignorancia tremenda, tremenda. La Argentina ni siquiera produce comida para su propia población. Pero bueno, ellos siguen repitiendo los mismos discursos de las grandes empresas de los agronegocios. Otro tema que pone en evidencia la incapacidad de comprender este momento del mundo y de la Argentina es que continúan levantando la bandera de la reforma agraria. Lo hemos dicho en muchas reuniones, sin que nos comprendan seguramente, que la reforma agraria no haría más que democratizar el actual problema, el actual proceso o el actual modelo de producciones agropecuarias. Me acuerdo en una reunión que dije, prefiero que luchemos contra Grobo Patel y no contra 1 millón de pequeños chacareros que estén haciendo lo mismo que Grobo Patel. O sea, ¿de qué se trata? Se trata de dividir la tierra en un país donde los grandes ojeros, como Grobo Patel, han dicho muchas veces que no tiene sentido, no tendría sentido que los capitales inviertan y se fijen en tierras cuando es tan fácil arrendar la tierra de otros. Bueno, parece que no escuchan este tipo de cosas y las consecuencias en el campo teórico son espantosas. Por ejemplo, hay muchísima gente con buenas intenciones, incluso aquellos que se han reunido en el Vaticano para tratar estos temas, preocupados por la trata de personas, preocupados por el narcotráfico, sobre todo en la zona de Rosario. Ha sido un tema que ha convocado a grandes reuniones. Bueno, vamos a decirlo claramente, el solo intento en la Argentina de ver la trata de personas, el tráfico de personas y la trata de mujeres desconectado del modelo de la soja es un escándalo. Es un escándalo y una barbarie, y sin embargo lo han hecho. Y lo han hecho en los más altos niveles del Vaticano, yendo desde aquí para tratarlo, y con lo cual se permiten ignorar el modelo sobre el cual se asientan estas perversiones. Y no estamos hablando de gente que no conoce de política, sino que estamos hablando de gente marxista, que siempre dijo que había que tener en cuenta los modelos productivos y las infraestructuras. Bueno, estos son los primeros que han olvidado hoy que hay que tener en cuenta el modelo productivo y se dedican simplemente a fragmentar el pensamiento. O sea, se han convertido con buenas o malas intenciones en gente que cultiva lo que nosotros llamamos el simulacro. Bueno, de todo esto va a tratar el video de hoy, y desde ya, bueno, gracias por acompañarnos en tantos videos, que hemos tenido muchas respuestas y en algunas preguntas también que están pendientes, que hemos intercambiado correos acerca de los videos. Confiamos en que haya más preguntas, que haya más convocatorias para escucharlos y que además nos guíen, ¿no? con los temas, que no es fácil encontrar los temas que interesan. Fundamentalmente nos guiamos por los que nos interesan a nosotros, ¿no? en esto de abrir el campo de la comprensión, pero también podríamos atender los problemas que se nos planteen, ¿no? Que otros nos planteen. Bueno, Fernando, te dejo. Sí, bueno, Jorge, bien lo tuyo. Realmente estábamos pensando desde hace tiempo estos encuentros posibles con amigos, con compañeros, siempre intentando el esfuerzo de comprender, el esfuerzo de intentar abarcar la terrible complejidad que significa hoy la globalización, la mundialización y fundamentalmente lo que sucede con estas cuestiones en nuestros países de la América mestiza. Si hablamos de estas cosas de la cultura, como lo veníamos refiriendo, y sabemos que tenemos por delante una importante reunión de notables intelectuales de lo que en algún momento y hace tiempo se llamó o se intentó llamar el pensamiento crítico. Y a esto quiero referirme porque las cuestiones del pensamiento crítico nos tocan muy de cerca a los argentinos. En realidad recién estábamos conversando también sobre cómo estos foros ligados a la cultura, ligados al trabajo intelectual, a lo que se llama la producción de ideas y de imaginarios, siempre está un pasito atrás de lo que significan los modelos de producción. Y en estos mundos tan pesadamente económicos, donde lo que se privilegia es el lucro, la ganancia, el rendimiento, el excedente,
a veces es difícil hablar de cuestiones culturales. Y siempre lo hacemos al filo de la sospecha de que cuando hablamos de cultura estamos generalmente envolviendo o encubriendo lo que realmente pasa detrás del telón. Y hoy tenemos la sospecha de que estos nuevos alineamientos o abroquelamientos de intelectuales que vienen a la Argentina, de diferentes países de nuestra América, y especialmente de España, Portugal, que son países que están cambiando su modo de mirarnos, de vernos, nos hace sospechar de alguna manera, por eso decimos que vivimos al filo de la sospecha, de que la cultura también en estos casos está tomada de un modo instrumental, como la forma de mostrar la cara buena, la cara de la diversidad, la cara amable y culturosa de un modelo que es crudamente extractivista y productivista. Yo creo que estos brillantes intelectuales del mundo que van a pisar el suelo argentino, muchos de ellos no estarán en un conocimiento profundo de lo que significan las reales condiciones de vida en las que se desenvuelven nuestros pueblos, tanto aquí como en los otros pueblos hermanos de la América mestiza. Creemos que detrás de todo esto hay un intento ideológico de instrumentar la cultura al servicio de modelos productivos que son absolutamente irreversibles. Es decir, la continuidad de los procesos productivos de extracción, de sumisión, de dominación, de lo que podríamos sintetizar como neocolonialismo, tienen en estas lógicas culturales algo así como la fruta del postre. Intentan hacernos comprender de que las cosas van bien y de que por eso brillantes intelectuales del mundo pueden venir a la Argentina en una forma o una representación de que este proceso tiene un aval desde las ideologías, desde los pensamientos y desde las reflexiones. Nosotros creemos que así como hay también una producción de bienes y de consumo absolutamente monolítica, donde priman en nuestros pobres países las materias primas, el extractivismo de productos no elaborados ni procesados, también en el pensamiento figura este tipo de pensamiento monocultural. Así como hay monocultivos transgénicos, hay monocultura de las ideas y monocultura de las reflexiones. Porque lo que nos está poniendo en duda no es una discusión sobre lo establecido. Lo establecido ya está, no se viene acá, no llegan los intelectuales a la Argentina a discutir el modelo. A lo que vienen es a imaginar representaciones y relatos que nos permitan acceder fragmentariamente a la cara amable del modelo. Nadie tiene en cuenta que las situaciones políticas de nuestros países absolutamente precarias, condicionadas por las mismas lógicas productivas y los mismos parámetros culturales. Por eso llamamos a pensar un poco que estos encuentros esconden en realidad la posibilidad de construir nuevos abroquelamientos con un supuesto discurso en contra de los bloques liberales hegemónicos, y intentan construir nuevas hegemonías. Y esto de las hegemonías es un tema muy largo que recién comentábamos con Gabo, que merece también ¿qué te parece a vos el tema hegemónico en la Argentina? Sí, me parece, primero, principalmente lo que conversábamos previo al video, era esta idea de que la hegemonía es un abordaje que se hace desde el poder y parte del poder. Entonces terminan teniendo una funcionalidad de lo que esconde por detrás, donde en ningún momento donde aparecen discusiones que son reales, pero como bien decías vos, en ningún momento busca romper con lo preestablecido, sino siempre dentro de los límites de lo posible. Por eso hablábamos de un cierto posibilismo. O sea que se da por supuesto que hay situaciones que no pueden ser cambiadas, ¿no? Por un lado eso, pero ¿por qué? Y nosotros usamos una metáfora o un ejemplo para imaginar desde nuestras palabras, que era la metáfora del tren. Se están pintando los vagones de un tren, pero la locomotora de la modernidad no está en discusión. Y lo que avanza a paso arrollador no se pone en discusión, ni está en jaque, ni se pone en jaque la discusión sobre estos modelos productivos, sino que justamente quedan flotando en el ambiente que hubo una ruptura y un cambio, y lo que terminan haciendo estos encuentros es legitimar toda esa estructura. Pero a mí me interesó mucho esta idea del pensamiento monolítico,
y el monocultivo cultural, para darnos el lugar de pensar, bueno, desde qué lugar construir la alternativa. Porque evidentemente estos encuentros no dan la posibilidad de dar a luz a alternativas reales de transformación y de construir o recuperar ese pensamiento enraizado y situado del que hablaba Rodolfo Cuyo. Entonces, me gustaría invitarlos a ustedes también a que... Claro. A ver, pero en los intercambios que teníamos surgían las experiencias de la India con respecto a cómo lo veía Carlos Marx y que nosotros vemos cómo se reproduce esa situación. Sí, pero día, porque ¿no? eso está completo. Porque no se trata, digamos, acá lo que vemos en estos intelectuales, en su gran mayoría, empezando por García Linera a la cabeza, sí. Es que acá no se trata de subvertir al capital, sino de acelerar su maduración. Eso es lo que decía Marx con respecto No, a... eso es lo que decíamos nosotros, más o menos haciendo una interpretación del marxismo. Y lo que decía Marx, y utilizábamos el ejemplo de lo que decía Marx con respecto al caso indio. De la India. De la India. Donde apelaba a la necesaria colonización de Inglaterra para acelerar la evolución y el desarrollo de las fuerzas productivas como la posibilidad de dar lugar más rápido al acontecimiento de lo que sería el salto hacia el socialismo. Bueno, esta idea de acelerar la maduración del paso por el infierno del capitalismo para dar el gran salto hacia el paraíso y el cielo del socialismo. Claro. Bueno, esta idea está súper vigente constantemente en todo lo que es la ideología progresista. A mí me parece que esto que estamos expresando aquí me parece fundamental y quisiera que se compartiera en muchísimos videos y Facebook, porque realmente, es decir, de pronto descubrir que estamos reproduciendo aquel viejo esquema colonial del marxismo y que las palabras de García Linera en Bolivia calcan las de Carlos Marx del siglo XIX, con la diferencia que no está hablando de Inglaterra, no es Inglaterra la que va a madurar el capitalismo boliviano, sino que es la burguesía paulista. Pero es lo mismo. Sí, en la Argentina sería China la que nos va a madurar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero agotemos esto porque yo quiero ver la otra cara. Si en realidad nos están desarrollando o es una farsa, ¿no? Este es el otro tema, pero agotemos pero porque el proyecto totalizante y universal no está en discusión acá. Digamos, partimos de una idea homogénea de que el camino hacia la liberación, la emancipación en este caso, como hace llamar el foro, es por el camino, en este caso, el desarrollo de las fuerzas productivas. García Linera llama a la industrialización masiva de toda América Latina. Pero no es verdad, eso no, de ninguna manera. O sea, cuando uno recuerda, cuando cualquiera puede recordar los procesos de desarrollo que acometieron las revoluciones nacionales de la posguerra, y no estoy hablando solamente del peronismo, estoy hablando de Getúlio Vargas, estoy hablando de una cantidad de líderes en América Latina que realmente crearon trabajo, levantaron fábricas. Esto de hoy, esto es joda realmente, o sea que es puro relato. Pero exactamente, pero es que el relato progresista necesariamente es ejercido de las determinaciones y no de las indeterminaciones. Entonces, las determinaciones lo que le han permitido al relato progresista es abocarse y achicarse y acatarse a lo que es posible de la realidad, digamos, se han quedado en un plano puramente de lo formal. Y de lo teórico, ¿no? No, lo teórico le ha servido para legitimar esa práctica. Ajá. Ahora, desde la realidad, se han quedado, digamos, han quedado en un lugar donde, digamos, nosotros hacemos, pienso en un José Pablo Feynman y siempre es recurrente, pero es como, es paradigmático y replicante del pensamiento común. Pero esta idea de, bueno, nosotros llegamos hasta acá, nosotros le quisiéramos dar más posibilidades a mayor cantidad de gente, pero las fuerzas que se nos oponen son demasiado grandes y solamente podemos llegar hasta aquí. O sea, entonces, Clarín no nos deja. Claro, el poder económico concentrado no nos permite seguir avanzando, pero nuestra vocación y nuestra iniciativa es seguir haciendo que rebalsen las fuerzas productivas, en este caso, citándolo a Marx en la crítica al programa de Gotha. Pero digo, esa noción y esa idea es una constante. Y nosotros con Fernando, charlando, preparando este encuentro, hablábamos de que el relato progresista también siempre queda atrapado en una confianza muy hegeliana en la astucia de la razón. Y yo ponía el ejemplo del último libro que han escrito José Pablo Feynman y Horacio González, que se titula como La voluntad de pensarlo todo.
Y en este relato progresista está constantemente esta idea de poder dar cuenta de todo, poder resolverlo todo, siempre de la astucia de la razón. Y caemos en estas encerronas desarrollistas, productivistas, que nos, como decía Fernando, que nos están llevando un paso arrollador del cual no sabemos cómo salir y del cual no sabemos... La astucia de la razón, parodiándolo a Marx, podría ser como la razón de la astucia, y terminamos en Lázaro Báez y Joclender, en una parodia de crecimiento, que el crecimiento no es desarrollo, ¿no? El crecimiento es lo que estamos haciendo, cada vez vendemos más soja, ¿no? Y cada vez recibimos más tecnología por la materia prima que vendemos. O sea, es una farsa. Y la historia se da primero como tragedia y después como farsa, decía Marx, y acá lo vemos claro. Sí, de todas maneras es correcto y es coherente pensar así. Yo creo que las falencias de un pensamiento crítico como el que se intenta traer hoy a la Argentina se basan fundamentalmente en lo que recién afirmábamos de que siempre estamos buscando en la realidad las determinaciones que nos son entregadas. Es decir, el relato cultural, que es muy importante, que es fundamental en la vida de los pueblos, en este momento está ligado a un pensamiento de producción y de extractivismo único. Estamos hablando de neodesarrollo, y estamos hablando que en realidad ese neodesarrollo no implica más que lo que antiguamente llamábamos la dominación colonial. Y como toda dominación colonial, el lenguaje que se habla, el relato que se produce, está siempre ligado a quienes dominan. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa racionalidad que vos planteabas, esa astucia de la razón, de una forma o de otra también nos ha envuelto a nosotros. Quizá porque la razón sea tan astuta que puede hacer que otros hablen nuestra misma lengua pero digan cosas diferentes. Y en esto me acuerdo de una intelectual brillante, una compañera boliviana que siempre nos ha dicho, en sus charlas y en sus seminarios, nos ha dicho siempre que los conceptos en la América colonial, en la América dominada, no denotan, sino que encubren. ¿No será acaso que estamos ante un relato de encubrimiento de las nuevas apropiaciones? Pregunto yo. Estoy hablando de Silvia Rivera Cusicanqui, una gran pensadora, socióloga, antropóloga boliviana que siempre ha inspirado estas brillantes ideas a partir precisamente de pensar desde fuera del pensamiento crítico. A mí me parece... Porque si la Secretaría de Pensamiento Estratégico en la Argentina tiene a su frente un hombre que viene y se reconoce como discípulo del pensamiento crítico, de la Escuela de Frankfurt, de Adorno, de Horkheimer, si se reconoce, claro, si se reconoce en una posmodernidad que ha hecho de la cultura un retazo de facciones, un género cortado en muchos pedazos, porque ha relativizado hasta las cosas más absolutas, ¿qué podemos esperar entonces en cuanto a una integridad de pensamiento? La complejidad solo puede abordarse desde adentro, porque salirse fuera de la complejidad sería salirse fuera de la globalidad. Pero ¿no es acaso aquel sujeto que conoce, el observador, no está comprometido absolutamente con el experimento y la observación? Estas son las nuevas posiciones que inclusive nos dan razón de este pensamiento a partir de las nuevas imposiciones de las investigaciones en física cuántica. En realidad toda observación también integra al observador. Y cuando uno observa fenómenos sociales, fenómenos culturales, fenómenos políticos, debiera sentirse también integrado a esa observación. Es decir, la lógica que otorga sentido a estas cosas es una lógica que no solamente parte del sujeto que conoce, sino que parte también de la integración de ese sujeto a lo que se está conociendo. Si el pensamiento crítico en algo ha fallado, es en que se ha puesto por fuera de los fenómenos que suceden. Y en la cultura se ve claramente eso. ¿Por qué? Porque la astucia de la razón se ha convertido en exacerbación de la racionalidad. Ya no se piensa un mundo que también siente, se piensa un mundo que puede ser disminuido y reducido a categorías de la racionalidad. Toda determinación como la que estamos acostumbrados a comprender, y en esto recuerdo lo que conversábamos sobre Ernesto Laclau, que de alguna forma es la matriz o el resorte o el gurú intelectual que está detrás de todas estas proyecciones de los nuevos pensamientos políticos en nuestra América. Y Laclau hablaba siempre del conjunto vacío, y Laclau hablaba siempre del pensamiento hegemónico. Y el conjunto vacío puede ser llenado, pero a partir de que hay un sujeto que lo llena. Entonces siempre existe una exterioridad al fenómeno.
Y la hegemonía, lo que acabas de decir vos, Gabo, la hegemonía siempre es hegemonía del poder. En último caso, estas disputas culturales en nuestra América se convierten en disputas por el poder. Completamente. Y este fenómeno, digamos, no es casual que sea digo que tratemos de concretar porque estamos ya lo que en esta apropiación, yo me quedé en lo que él decía para llegar a Laclau, digo que en esta apropiación de lo simbólico, el lenguaje ha quedado cercenado. Entonces no es casual que los conceptos en países coloniales como los nuestros no develen sino escondan, y aparezcan y emerjan pensadores como Laclau que permitan justificar gobiernos, en este caso, justificar formas de poder que están vacías de un contenido real. O sea, Laclau cultiva el encubrimiento, y no solamente en América Latina. Laclau justifica el encubrimiento. Porque en Europa también. Actualmente en la Europa, por lo menos de habla española, está funcionando Laclau como un gran encubridor. Y porque Laclau parte de la idea, digamos, de que la construcción de esos significantes y estas conceptualizaciones de las que él habla, como podrían ser la liberación, la revolución, o mismo en la Argentina el peronismo, están vaciadas de contenido. Entonces en ese vacío de contenido es donde también se dirimen las luchas políticas, pero siempre dentro de los límites estructurales. Entonces volvemos al comienzo de nuestra charla, en donde lo que nosotros decíamos es que estas discusiones siempre son dentro de lo preestablecido, nunca intentando romper esos límites. Y ahí es donde entran también estos pensadores al estilo de Laclau, justificando la posibilidad de discutir, de disentir, pero siempre sin tocar los márgenes y los límites. Existe diversidad en las ideas y en las acciones en este foro. Va a haber diferentes ideas y va a haber una diversidad. Ahora, pero por lo bajo y en lo más profundo no se va a tocar nada de lo estructural y de lo que nosotros estamos apelando en este momento. Mirá, Jorge, una ironía que quizás pueda sintetizar el espíritu que nos mueve a pensar estos encuentros culturales, ¿no? Parafraseando aquella vieja frase que todos conocemos, y en tu preocupación por España y por Grecia y por la Europa en decadencia, te diría yo que, como aquella frase famosa, un fantasma recorre Europa, y es el fantasma de los gobiernos progresistas. El progreso. De América Latina. El fantasma que termina recorriendo el mundo fue el progreso. Y no hoy América Latina y sus gobiernos están iluminando al mundo cultural europeo. Y yo no sé si esto es bueno o es malo, o es parte de unas políticas generales que indican que las cosas deben así. Es parte de la globalización. Tú lo has dicho. Parido por la modernidad. Y mira, y con esto si querés vamos cerrando, pero había notado que la modernidad hegemonizada termina estando enraizada al pensamiento crítico, matando la parte crítica del pensamiento. Bueno, muy bien. Yo creo que estamos terminando este sexto video, y yo quiero rescatar aquello de que los conceptos, al menos en manos de estos simuladores, encubren la realidad, ¿no? Y a propósito de esto, quiero recordar que Rodolfo Gunter Kusch hace muchos años nos enseñó la diferencia entre las máscaras de cómo se usaban en Italia, que en Italia eran para encubrir, y en América, en cambio, las máscaras son para develar. Rodolfo Kusch fue un zapatista 20 años antes de que el zapatismo existiera. Realmente. ¿Por qué las máscaras son para develar? Decía él. ¿Por qué nos enmascaramos para tener un rostro propio, un rostro común? Porque aún no tenemos el rostro que tenemos que tener. Porque aún no hemos podido darnos nuestro propio rostro. Entonces, la máscara nos identifica. Qué interesante, ¿no? Y esta gente hace todo lo contrario, ¿no? Encubre los conceptos, encubre la realidad. Seguimos buscando una sociedad de la justicia, de la verdad, y donde la ética vuelva a ser un valor apreciado, y donde el concepto de revolución vuelva a mover nuestros mejores sentimientos. Gracias por acompañarnos.